Hola alumnos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estamos explicando las actividades del proyecto 1 de Español primer grado de secundaria. Les recuerdo que el nombre del proyecto es El placer de la lectura y estamos leyendo narraciones de diversos subgéneros. En este caso vamos a explicar las actividades de la fase 4 que se llama Reconocemos las tramas y formas de organización temporal en el cuento que elegimos. La primera actividad de esta fase dice así: lee el cuento Una respuesta de cajón del autor Raúl Blenquio Brito en la página 94 de tu libro de español. Observa cómo el cuento se divide en planteamiento, desarrollo y desenlace. Una vez que hayas leído, contesta en tu cuaderno las preguntas de la sección para comprender mejor. Vamos a ir a la página 94 de nuestro libro para mostrarles a qué cuento se refiere. Es este cuento, aquí dice título, el nombre del autor. Lo vamos a leer y vamos a observar cómo aquí está dividido en planteamiento, desarrollo y desenlace, que son las tres partes en las que generalmente se dividen todos los textos narrativos, ¿no? Cuentos, las leyendas, las fábulas y las novelas también que son textos narrativos más largos también tienen esta estructura. Entonces vamos a leer nuestro cuento y vamos a contestar en nuestro cuaderno las preguntas de la sección para comprender mejor. ¿Sí? Aquí están las preguntas. No tienen numerito, pero en el libro por favor hay que ponerle el numerito ahí con color rojo. Con pluma negra escribimos la pregunta y la respondemos con lápiz. Entonces, observamos cómo está dividido este cuento que se llama Una respuesta de cajón. Regresamos al cuadernillo y dice: antes de continuar, lee El componedor de cuentos de Mariano Silva y Aceves en la página 95 y lee también las partes que tiene la trama de un cuento en el cuadro de esa misma página. Vamos a regresar a nuestro libro, a la página 95, y aquí lo único que vamos a hacer es leer, no vamos a contestar nada más leer y observar un cuadro. Y aquí está este cuento pequeñito que se llama El componedor de cuentos. Vienen unas preguntas aquí, pero no las vamos a contestar. Solamente vamos a leerlo, ¿no? Una vez que hayamos leído el cuento, nos vamos aquí a este pequeño cuadro donde nos da luz de cómo se divide la trama de un cuento. Debe tener planteamiento, debe tener un desarrollo que se compone del nudo y el clímax, y debe tener un desenlace o un final. Y aquí vienen unas preguntas con una pequeña información que te dice cómo identificar cada parte de la trama. En este caso, el planteamiento te pregunta cómo se presentan la historia y los personajes. Sí, en la primera parte de nuestro cuento está la respuesta a esta pregunta. No la vas a contestar, es solamente para que puedas identificar el planteamiento, que generalmente pues es la primera parte de nuestro cuento. Puede ser un párrafo, dos. La idea es que se estén presentando la historia y los personajes, ¿no? Después vamos al nudo, que no necesariamente es la parte más climática, pero sí es una parte de conflicto fuerte. ¿Sí? Hay una parte, ahí se empiezan a ver los problemas. No es la parte más emocionante, pero sí hay algunos problemas que, a los que se enfrenta el protagonista, ¿no?, de la historia, y que tiene que resolver. El desarrollo presenta la sucesión de acontecimientos, qué es lo que pasa durante el desarrollo en la parte media del cuento, generalmente la parte más larga de un texto literario. Después tenemos el clímax, que es también parte del desarrollo, que es el momento más fuerte y culminante de la historia, ¿no? La parte más emocionante de nuestro cuento le vamos a llamar clímax. Y por último tenemos el desenlace,
que te pregunta cómo se resuelve el conflicto, es decir, cómo acaba la historia. Pues recordemos que algo tenía que hacer nuestro protagonista y aquí lo logra o no lo logra, ¿no? Hay finales felices, hay finales tristes y sobre todo quiero que entiendas que hay finales abiertos y cerrados. ¿Qué es esto? Los finales abiertos son aquellos que la historia no queda muy clara. O sea, como que te da pie para que tú te imagines qué pudo haber pasado porque realmente no te dice cómo termina la historia. Y los finales cerrados son aquellos que te dice cómo acaban los personajes, cómo acaba todo, no te deja tanto a la imaginación, simplemente te dice lo que pasó. A lo contrario, repito, de los finales abiertos, donde te deja a tu imaginación qué pudo haber pasado con los personajes. Regresamos a nuestro cuadernillo y la actividad dice: completa la siguiente tabla con la información del cuento que leíste. ¿Sí? ¿Cuál es el cuento que leíste? ¿Cuándo lo leíste? Pues al final de la fase 1. En la fase 2 lo leíste otra vez y en la fase 3 de nuevo para realizar unos cuadros, ¿no? Aquí tenemos otro cuadrito. De nuevo hay que escribir el título del cuento, cómo se llama el autor y ahora sí identificamos las partes de la trama. Y la primera parte es el planteamiento. ¿Qué pasa en el planteamiento? Lo vas a poner aquí y aquí tienes unas preguntas guía. ¿Cómo se presentan la historia y los personajes? ¿Sí? ¿Qué pasa al principio? Eso lo vas a poner aquí. Después, el desarrollo de la trama. ¿Qué hechos ocurren en la historia? O sea, una vez que ya se presentó al personaje, que lo describieron cómo era, ¿qué hace el personaje durante la trama? ¿Cuáles son las aventuras, los conflictos a los que se enfrenta? Todo esto está acá. Después vamos a poner cuál es el clímax de nuestro cuento, es decir, cuál es la parte más emocionante de la historia, donde generalmente el personaje pues resuelve el conflicto o se encuentra a punto de resolverlo o se mete en un problema mayor, no sabemos, depende del cuento que estés leyendo. Eso es el clímax y lo vamos a escribir aquí. Es un pequeño resumen nada más y es con tus palabras, ¿no? Y después tenemos el desenlace. ¿Qué vas a poner del desenlace? ¿Cómo termina la historia y qué pasa al final? Sí, es importante que menciones que si es final abierto, es decir, si te deja la imaginación, o si es final cerrado, es decir, que te explica muy claramente cómo terminaron los personajes. Esa sería la actividad de la fase 4. Y antes de pasar a la fase 5, viene aquí una pequeña, antes de continuar, que dice que tienes que leer las secciones Mejora tu escritura y Eureka de la página 96 de tu libro de español. Vamos al libro de español en la página 96 para mostrar qué es lo que tiene que leer. Aquí viene la sección Mejora tu escritura, que habla de los sustantivos. ¿Cómo se llaman las palabras que nombran personas, animales, objetos, ideas, sentimientos o lugares? ¿Cómo se llaman? Se llaman sustantivos. Puede ser común, puede ser propio, individual, colectivo, ¿sí? Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Y el Eureka nos dice que la secuencia de los cuentos puede dividirse en 3 partes, que son planteamiento, desarrollo y desenlace. Te recuerdo que acá en la actividad anterior tuviste que identificar estas partes en el cuento que estás leyendo. Aquí te da más información acerca de eso. Hay que leer el Eureka y hay que subrayar las partes donde se define qué es el planteamiento, qué es el desarrollo y qué es el desenlace. Y sería todo en la fase 4 de nuestro proyecto. Nos vemos en la fase 5. Cualquier duda que tengas para realizar las actividades, te recuerdo que estoy disponible en el grupo de WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video.